lo siguiente que tenemos es, y ya de hecho es el último análisis, ya hemos hecho un análisis, los asuntos preliminares y el análisis contextual, que se manejan todo junto. Luego, el análisis sintáctico, el análisis verbal, investigamos, nos hemos preguntado cómo está estructurado el texto, qué significan todas esas palabras, si son literales o figuras literarias. Los términos teológicos ya investigamos los más importantes. Ahora, cuando ya hemos hecho todo este trabajo, pues todo ese trabajo debe terminar ya sea en un sermón o en un estudio bíblico. Y ese es exactamente lo último que vamos a hacer. O sea, todo nuestro estudio termina aquí. Y lo primero que tenemos en el análisis homilético es el tema. No estamos hablando de un título, sino de esa expresión que declara el contenido. Voy a tomar un ejemplo, voy a quitar esto y voy a tomar este. Por ejemplo, aquí tenemos el tema del texto. Ya se darán cuenta que estamos en la página 44 y ya cuando llegas al análisis homilético solamente tenemos 2 hojas de trabajos. Definitivamente es poco lo que ya, 3, es poco lo que vamos a trabajar ya en el análisis homilético. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho una gran investigación. Y vean, en este pasaje del Evangelio según San Lucas, se nos demanda amar a todo ser humano sin importar su pasado, amemos al perdido y amemos al egoísta. Ahí tenemos una proposición temática o el tema del texto. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el punto de esto? Que debe ser breve, que no le debe faltar nada y también que no debe tener nombres porque podemos decir, sí, el hijo pródigo. Y alguien puede decir, bueno, ese mensaje no es para mí porque yo no soy un hijo pródigo. Estamos hablando del hijo egoísta. Yo no he sido egoísta. Entonces, cuando nosotros presentamos una proposición temática, tenemos que escribirla de tal forma que pueda tocar a todos nuestros oyentes. Como les había mencionado antes, sería bueno en el material de exégesis checar qué es una proposición temática, porque es el tema del texto es lo primero que tenemos que definir. Y aquí tenemos un ejemplo. Luego tenemos el énfasis. El énfasis es lo que usted aprendió en homilética como un propósito específico del texto. Entonces, y aquí vamos a decir, bueno, ¿cuál es el propósito específico del texto? Al finalizar el mensaje, el oyente deberá cambiar su actitud hacia las personas que no han creído, que hayan dejado la iglesia o que son legalistas, para mostrar una actitud de comprensión y amor. Porque la historia que Jesús está tratando es precisamente que Dios comprende y ama no solamente al perdido, sino también al legalista. Porque el Padre quiere que ese hijo legalista entre también a la fiesta. Entonces, vean, ahí tenemos, ¿qué es lo que queremos que la gente cambie? Su actitud hacia las personas que no han creído, hacia las personas que dejan la iglesia, porque a veces las juzgamos y nuestra actitud hacia ellas impide que regresen. Y también nuestra actitud hacia el legalista. Puede ser que nosotros estamos luchando con una situación de personas que son legalistas y creemos que agreden a los demás, pero al luchar con ellos también nos volvemos agresivos. Entonces este texto también nos enseña a amar. Jesús no los regañó, más bien les habló del amor de Dios. Luego tenemos, lo primero que vamos a notar es los puntos principales del mensaje. Ya en el análisis sintáctico ya habíamos dividido el texto, habíamos puesto las divisiones naturales y vean los puntos principales, dice, amemos al perdido. ¿Se acuerdan? Desde que el hijo pide la herencia hasta que regresa. Y luego, amemos al egoísta. Cuando el hijo llega y resulta que no quiere entrar y viene el padre y le ruega. Y él explica todas sus ideas. Obviamente luego tenemos los subpuntos. En este caso puse el punto y los subpuntos para que veamos por lo menos algunas cosas. Vean, dice amemos al perdido y en este caso pusimos un tipo de división.
sea, porque también tenemos, en homilética aprendimos que existen estas cuestiones de cómo dividimos el texto. En este caso el texto está dividido a través de las razones, porque el Padre nos trata con justicia, porque el Padre respeta nuestra libertad, porque el Padre nos da tiempo y espacio para que recapacitemos, porque el Padre se alegra de nuestro arrepentimiento. Y estamos dividiendo el texto a través de las razones. Acuérdense, debemos tener, según homilética, debemos tener un principio de división. Y luego tenemos aquí, el segundo punto es, amemos al egoísta, del 25 al 32, y ahí tenemos, aunque está con Dios, pero sin Él. ¿Y cuántas personas no dejan la iglesia, están fieles, vienen todos los domingos, pero piensan que una relación con Dios es solamente eso, asistir a los cultos? Y entonces se les nota. ¿Por qué? Porque no aman a los demás, no comprenden a las personas. Es más, para ellos, si esas personas malas no vinieran a la iglesia, sería mejor. Pero ese no es el papel de la iglesia. De hecho, ni siquiera era lo que Jesús quería. Lo que Jesús quería era que esas personas vinieran, se convirtieran. Y obviamente lo que Jesús quiere para aquellas personas que son legalistas es que cambien su actitud. ¿Por qué? Porque su actitud dice que están sin Dios. Por otro lado, tenemos, aunque cree que puede manipular a Dios, y se dan cuenta que Él le dice, yo siempre te he servido, siempre, todo el tiempo estoy contigo y te sirvo y no me has dado. Entonces vean que está queriendo manipular al Padre, decirle, ¿sabes qué? Ese hijo malo no debería estar aquí, sácalo. Porque mírame, yo estoy aquí y yo siempre te sirvo. Lo que el Padre le señala es que necesita verdaderamente conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere reunir a todas las personas en un solo pueblo. Y vean que en ese sentido, Lucas coincide con otros textos de la Biblia donde dice, bueno, sí, esas personas que conocen la Biblia y todo lo demás, pero también Dios quiere traer, y especialmente Dios quiere traer a todos los que están lejos. Entonces necesitamos conocer verdaderamente a Dios. Entonces ahí está. Luego en el material se incluye el asunto de la teología del texto. Aquí en este caso solamente señalamos a la hora de predicar el sermón dónde vamos a tratar los términos teológicos, dónde los vamos a ir incluyendo. Entonces la teología del texto aquí ya no tiene uno que escribir toda esa investigación de teología por una simple razón, porque ya lo investigamos. Entonces aquí solamente decimos, ¿dónde lo voy a tratar? Bueno, el término Padre lo voy a tratar cuando trate los versículos 1 y 2. En el punto B voy a tratar el término Hijo. En el punto C el término pecado, porque ahí aparece. Y también el término compadecerse, muerto, perdido, vivir y encontrado. Los vamos a tratar aquí. Entonces ahí son el contenido teológico de esos textos. Los vamos a tratar aquí y los vamos a recordar en el punto C. Y vean, ahí están distribuidos en nuestro bosquejo los términos teológicos, porque toda esa investigación que hicimos no la vamos a dejar a un lado, la hicimos precisamente para incluirla. Bueno, cuando ya llegamos aquí, bueno, también tenemos que llegar a la conclusión. Una conclusión debe tener por lo menos 3 aspectos. Por un lado, una recapitulación. Aquí, bueno, como lo hicimos por escrito, la recapitulación es breve. Una recapitulación, recordamos todos los puntos que hemos tratado, porque queremos que los hermanos lo recuerden al final del sermón, y si algo se le perdió, bueno, pues ya se lo estamos diciendo. También una aplicación, ¿eso qué significa para el hermano? Y finalmente, un llamamiento. No lo estoy leyendo porque ustedes tienen la oportunidad de tener el material en su casa, y entonces, bueno, tienen todo esto. Un sermón, una lección bíblica, lo que sea que estemos ofreciendo, no debe concluir si no invitamos a las personas a que tomen una decisión. ¿Se acuerdan que al principio, cuando hablamos del énfasis, dijimos que la idea es que cuando la persona terminara de escuchar este sermón, decidiera mostrar una actitud de comprensión y amor?
Bueno, pues al final tenemos que invitarlos a eso. O sea, ya hicimos toda la presentación. ¿Qué haremos? ¿Con quién nos identificaremos? ¿Con el hijo pródigo o con el hermano mayor? Sin importar con quién nos identificamos, con quién debemos saber, sin importar con quién, debemos saber que eso debe cambiar. Si vivimos en pecado debemos arrepentirnos y volver a Dios, porque es lo que el texto dice. Sí es cierto, Jesús no pretendía que las personas se alejaran de Dios y hay que ser comprensivos con ellos porque se fueron. No, Jesús decía, cuando esas personas que se alejaron de Dios vengan, recíbanlas, porque quieren volver a Dios. Si vivimos orgullosos de nuestros logros, debemos arrepentirnos y volver a Dios. Vean, ambos hijos tenían que arrepentirse y volver a Dios, reconociendo que no somos mejores, sino solo somos vanidosos. Pues quien nos ha dado todo es el Señor. O sea, si es cierto, el hijo que no se fue tenía todo, pero eso era del Padre. Ambos hijos dependían de la gracia del Padre y tenemos que aprender precisamente eso, que nosotros dependemos de la gracia del Padre. Posiblemente haya algunas cosas que tratar, pero vean, nosotros empezamos con un énfasis y tenemos que terminar con el mismo énfasis. Si no, entonces pues no valdría la pena predicar un sermón de media hora o una hora si al final no le pedimos a las personas que tomen una decisión. Es muy importante que las personas que nos oyen tomen una decisión. Entonces, vamos a concluir aquí. Bueno, normalmente este tipo de trabajos termina con una bibliografía. Entonces, bueno, aquí tenemos la bibliografía de todos los libros que ocupamos. No se preocupe si usted no usa 2 páginas de libros. Si usted usó 4 o 5 libros, póngalos ahí. Le va a servir después, porque quizás usted no tenga el libro, lo consiguió y lo quiera adquirir. O quizás quiera profundizar sobre algunas cosas y ya tiene ahí la nota. Puede profundizar y aprender más sobre lo que está tratando. Pues muchas gracias, hermanos, y esperamos que estos videos acerca de los análisis les puedan servir como un tutorial.